Todo nacimiento es un milagro y cada niño es un regalo de Dios. Sin embargo, hace unos 20 siglos atrás ocurrió el milagro de milagros, el nacimiento del Hijo de Dios. Los otros evangelios también hablan de este nacimiento, pero el doctor Lucas, como si fuera el médico familiar, nos da muchos detalles sobre esta maravillosa ocasión. Con un Padre divino y una Madre humana, Jesús vino al mundo siendo Dios manifestado en carne. Lucas afirma la divinidad de Jesús, pero el énfasis de su evangelio radica en su humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre. Lucas era un hombre de ciencia y detalles. Por lo tanto, no es sorprendente que empiece su relato con una explicación general de su extensa investigación y que diga que está presentando la verdad. Lucas fue amigo íntimo de Pablo y su compañero de viaje, de manera que pudo haber entrevistado a los otros discípulos y haber tenido acceso a otros informes históricos. Además, fue testigo del nacimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. Su evangelio y el libro de Hechos son documentos históricos y confiables. El evangelio de Lucas comienza con un ángel anunciándole al sacerdote Zacarías que su esposa, Elizabeth, daría a luz a Juan el Bautista, quien prepararía el camino para Cristo. Luego, el ángel Gabriel anunció a María que concebiría por medio del Espíritu Santo y daría a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Poco después del nacimiento de Juan, el emperador romano César Augusto decretó que se hiciera un censo. Esto requería que las personas viajaran al pueblo de origen de sus antepasados. Entonces, María y José, su esposo, descendientes del rey David, fueron a Belén porque David era oriundo de allí. Una vez en Belén, al no encontrar hospedaje, fueron a un establo y allí nació Jesús. Su nacimiento fue anunciado por ángeles a unos pastores, quienes fueron rápidamente a buscarlo y lo encontraron en un pesebre. Luego se fueron alabando a Dios y les dijeron a todos lo que había sucedido. 8 días después, Jesús fue circuncidado y dedicado a Dios en el templo. Allí un hombre recto llamado Simeón y una profetisa llamada Ana confirmaron que Jesús era el Salvador y Mesías. Después de su nacimiento, no escuchamos de Jesús hasta que Lucas lo menciona brevemente a la edad de 12 años. En esa ocasión, encontramos a Jesús en el templo hablando de teología con los maestros de la ley. Entonces, unos 18 años después, vemos a Jesús yendo a Juan el Bautista para ser bautizado y comenzar su ministerio. Luego, Lucas traza la genealogía de Jesús a través de su padre terrenal, José, mencionando a David y a Abraham hasta llegar a Adán, enfatizando así su identidad como hijo del hombre. Posteriormente, vemos que Jesús fue tentado por Satanás, pero surgió victorioso. Entonces,
regresó a Galilea para predicar, enseñar y sanar. Durante este tiempo comenzó a juntar a sus 12 discípulos. Tiempo después, Jesús envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios. Cuando volvieron a Él, Jesús les reveló la misión que debían cumplir, su verdadera identidad y las implicaciones de ser sus discípulos. La misión de Jesús los llevaría a Jerusalén y allí sería rechazado, juzgado y crucificado. Al final del ministerio de Jesús, cuando lo llevan para crucificarlo, muchas mujeres lo seguían y lloraban por él, pero Jesús les dijo que mejor lloraran por ellas mismas y por sus propios hijos. No obstante, el Evangelio de Lucas no termina en tristeza, sino que concluye con el emocionante relato de la resurrección de Jesús, las apariciones de los discípulos y su promesa de enviar el Espíritu Santo. Lucas nos da un hermoso y detallado relato de la vida de Jesús, Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Glorifique a Dios por enviar a Cristo, el Salvador del mundo, nuestro victorioso Señor que resucitó de entre los muertos.